Muy buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor me los bendiga. Bueno, esperamos de que usted se encuentre muy bien y esperamos de verdad que esta noche sea una noche de bendición, tanto para usted como para su familia. Y bueno, desde ya decirles que darle las gracias por ese privilegio que usted nos da y privilegio que el Señor también nos da de poder compartir la palabra del Señor. Y más en esta noche que es una noche de discipulado, es una noche en la cual siempre traemos temas de crecimiento, temas de edificación, temas en los cuales tienen que ver con la vida diaria de un cristiano. Y bueno, como le decía la semana pasada, estamos viendo el tema del tabernáculo de Moisés. Y el tabernáculo de Moisés dijimos que es un tema muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque prácticamente en el tabernáculo de Moisés está la representación de Jesucristo. Y está también la representación de nuestro caminar en el Señor, desde que recibimos al Señor hasta ese proceso que menciona el apóstol Pablo, que nuestra vida es un proceso de santificación. Entonces, para entender ese proceso y para entender la representación de Jesucristo, tenemos que estudiar el tabernáculo de Moisés. Siempre hemos dicho de que el Antiguo Testamento es sombra de lo que se iba a vivir en el Nuevo Testamento y aún más en los tiempos finales. Así que déjeme o permítame hacer una pequeña oración para que podamos continuar con la enseñanza en esta noche. Y como le digo, por favor, ponga mucha atención porque este tema es muy importante. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos dándote gracias una vez más en esta noche. Gracias por tu presencia maravillosa. Gracias porque día a día, Señor, tu revelación, Señor, está con nosotros. Gracias porque cada momento, Señor, nosotros podemos ver, Señor, cómo tu mano poderosa nos acompaña, nos fortalece, nos levanta. Padre, en el nombre de Jesús venimos orando para que esta noche, Señor, sea una noche de edificación, sea una noche de revelación, sea una noche en la cual, Señor, tú nos hables poderosamente, Señor, a través de tu palabra, a través de esta enseñanza, para que podamos ver tu misericordia, para que podamos ver, Señor, cuán grande es tu amor con nosotros. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, como lo decíamos al inicio, y tal vez vamos a continuar donde quedamos la semana pasada. Hagamos una pequeña introducción para llegar a donde estábamos la semana pasada. Número 1, dijimos que el tabernáculo de Moisés es la representación de Jesucristo, porque dijimos que teníamos 3 elementos. Número 1, el tabernáculo de Moisés estaba constituido por un reino de sacerdotes que le servían perpetuamente a través del tabernáculo. Lo otro es que es una figura clara para la administración en la iglesia de Cristo. Muchos preguntan que cómo es que debe ser la administración en la iglesia. Pues en el tabernáculo encontramos esa enseñanza, o sea, es una figura clara del orden que debe tener la administración en la iglesia de Cristo. Y lógicamente, a través del tabernáculo encontramos la figura del caminar del cristiano, que debe llevar día a día desde que conoce al Señor Jesucristo, desde que le recibe como su Señor y Salvador, hasta llegar a una vida de intimidad con el Señor. Entonces, eso lo vemos en el libro de Éxodo, en capítulo 19, no lo voy a leer porque ya lo vimos la semana pasada. E igualmente en el tabernáculo de Moisés, porque el tabernáculo es muy amplio, es una enseñanza que tal vez ahorita lo estamos tocando en el discipulado. Más adelante todavía lo vamos a tocar aún más, pero ahorita como parte introductoria del discipulado es muy importante indicarle que en el tabernáculo también está representado el tema de la adoración y la alabanza. ¿Por qué? Porque dijimos que fue muy importante cómo el Señor le dijo a Moisés a dónde debía de ubicar el tabernáculo. El tabernáculo iba a ser, una, llamémosla así, casi el Señor le llega a mostrar una maqueta a Moisés y casi era como, llamémosle, una casa o una habitación donde Dios iba a estar. Pero es impresionante porque Dios no le dijo a Moisés que lo ubicara en cualquier lado, sino que estratégicamente el Señor le dijo a dónde debía de ubicarse el tabernáculo, a dónde era que iba a morar su presencia. Es impresionante porque el Señor le dice a Moisés, ok, ubica las 12 tribus de Israel afuera del tabernáculo, pero aún en la parte más interna, y ahí le vamos a mostrar la figura, iban a estar las 4 tribus de Leví.
que dijimos que era la tribu de Merari, la tribu de Coab, la tribu de Gerson y Moisés y Aarón. Es muy importante entender esa figura porque en el centro iba a estar el tabernáculo. Ve aquí impresionante porque el Señor se iba a rodear de la tribu de Leví, que significa alabanza, que significa adoración. Por eso es que la palabra dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y ahí si lo traemos, como le decíamos al inicio, al ser esa figura, representación de nuestra vida cristiana, tenemos que entender que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. De que la alabanza se convierte en un tema muy, muy importante. Si usted quiere que la presencia de Dios esté contigo todos los días, téngalo por seguro que en su vida, en su hogar, en su casa, tiene que haber alabanza, tiene que haber adoración. Y bueno, ahí hablamos de muchos temas, también la semana pasada, no me voy a referir a eso, y fue también cuando hablamos sobre la composición o la distribución que iba a tener, llamémosle, esta tienda, o llamémosle bien, esta arquitectura iba a estar compuesta por 3 fases, o sea, iba a tener 3 espacios o lugares importantes. Número 1, el atrio, que era prácticamente lo que está en la entrada. Número 2 está el lugar santísimo, el lugar santo, perdón, y número 3 está el lugar santísimo. Entonces, he ahí la importancia de saber por qué el Señor le dijo a Moisés: vas a hacer todo esto, lo vas a estructurar en 3 espacios o lugares importantes, que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada uno de estos lugares está ocupado por diversos objetos, y eso también es muy importante. Y ahora sí, vamos a ir avanzando en la enseñanza. El Señor le dijo qué objetos tenía que ubicar en cada uno de esos espacios. No era, que era a escogencia o bien a criterio de Moisés, sino que cada uno de los elementos nos iba a decir cuál iba a ser paso a paso nuestro caminar en el Señor. Y eso es impresionante. Y eso lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 38. O sea, vamos a estar prácticamente en todo el libro de Éxodo. Y en el libro de Éxodo capítulo 38, del versículo 9 al 20, ahí nos va a dar la figura del atrio. ¿Qué componía el atrio? Desde la entrada hasta llegar al lugar santo. Ese es el atrio. El atrio, en la puerta, en la entrada, y fue, qué carga que ese Señor, fue en cada detalle la figura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el atrio, en la entrada, le dijo Moisés: primeramente vas a colocar en la entrada 4 columnas. Y aún le dijo la composición de cada una de las cortinas que iban a componer esas columnas. O sea, iba a estar la entrada, iba a estar tapada con 4 cortinas. Qué impresionante, porque esas 4 columnas, conforme lo habla el libro de Hebreos 10, y me lo habla también el libro de Éxodo 27, 16, esas 4 columnas representan los 4 evangelios. Por eso cuando una persona conoce al Señor Jesucristo y uno le recomienda, que la persona viene y le dice: mire, pastor, ¿por dónde comienzo a leer la palabra del Señor? Comience con los evangelios, ya que ahí está el nacimiento, la vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante entender este tabernáculo, porque ahí está la representación de toda la vida. En esas 4 columnas prácticamente estamos diciendo que ahí está el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas y el libro de Juan. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque si decimos que son columnas, es que son las bases, va a ser el fundamento, va a ser lo primordial de nuestra vida cristiana. Hay gente que comienza a leer y comienza a leer. Por eso yo no creo, y yo respeto, pero tal vez no lo comparto, cuando la gente viene y dice: vamos a leer la Biblia en un año. Entonces comienzan que un pasaje en Génesis, otro pasaje por aquí tal vez de Proverbios o los Salmos, y otro pasaje de Mateo. Perdón que se lo diga, creo que el Señor dejó todo escrito.
El Señor no dejó nada de interpretación, así como a escogencia de cada uno de nosotros. Que si el tabernáculo estaba en la entrada a las 4 columnas, es que nosotros deberíamos de leer, y no solo leer, sino conocer y manejar los 4 evangelios. ¿Qué es lo que dicen? Algunos dicen, es que los 4 evangelios dicen lo mismo. No, 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 no dice lo mismo. Relatan una misma historia, pero cada uno de ellos tiene piezas importantes para nuestra vida cristiana. Entonces, el atrio es el lugar donde todo el pueblo entraba. La primera opción que debemos hacer es que el propósito era ofrecer sacrificio. Pero que si era por donde todo el pueblo entraba en el atrio, porque habían partes donde el pueblo ya no entraba. Es importante saber y entender, número uno, que tenía cortinas, o sea, tenía un cortinaje. ¿Para qué? Para cubrir la entrada, o sea, no era que era abierto a todo el mundo, sino que no todo el mundo podía ver lo que estaba ocurriendo adentro del tabernáculo, sino que la única forma para ver lo que estaba ocurriendo ahí era entrar en el tabernáculo. Espero estarme explicando bien. Pero muy impresionante porque le dijo el Señor a Moisés, vas a hacer esa entrada, la vas a cubrir con cortinas, o sea, la vas a tapar, pero las cortinas iban a ser de estos colores. Número 1, púrpura. Número 2, escarlata. Número 3, azul. Y número 4, lino fino. Cada uno de sus colores representan o tienen un significado. O sea, era para que la gente viera, y tenía no solo para que lo viera, sino que de la entrada, de afuera hacia adentro, tenía todo un significado. O sea, la gente se paraba en la entrada, veía aquellos cortinajes con aquellos colores, y esos colores tenían un significado. Y apúntelos ahí. Número 1, el púrpura, que es símbolo de realeza, debido a la utilización en los trajes de los reyes. El púrpura era muy importante. ¿Qué significaba? Que adentro del tabernáculo los únicos que iban a entrar eran reyes y sacerdotes. Por eso dice la palabra que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Le estoy diciendo que todo el pueblo entraba. Entonces, en una parte de esas cortinas estaba el púrpura. El otro estaba el escarlata. El escarlata es un rojo muy intenso, y lo que tipifica es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, aquel Cordero que fue inmolado, aquel Cordero que fue y murió por amor a cada uno de nosotros. Por eso le digo que en el tabernáculo está la figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estaba primeramente el púrpura, después estaba el escarlata, que significaba la sangre. Vea qué importante, porque está en la entrada. Por eso el Señor siempre, desde que sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, Él dijo, harás esto y vas a poner la sangre en los linternes de la puerta y de las ventanas. Hoy en día no ponemos la sangre literalmente, pero ponemos espiritualmente la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y aún más utilizamos aceite para ungir cada uno de nuestros hogares. Pero vea qué importante, porque ahí estaba representada la sangre de Cristo. La importancia de la sangre de Cristo. Yo tengo que decirle que la sangre de Cristo tiene poder, que la sangre de Cristo es importante ahorita. Por eso le digo que eso era sombra de lo que se va a vivir en el Nuevo Testamento, pero aún más en los tiempos finales. Primero, lo que tienes que saber es que tú eres un rey y un sacerdote. Eso es lo importante, ¿no? Número 2, que tienes que saber que todos los días, porque ahí estaba puesta esa cortina, la sangre de Cristo tiene que aplicarse sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Que no se te olvide eso. Número 3, está lo azul. Entonces, estaba lo púrpura, estaba lo escarlata y estaba lo azul. Que si uno se lo imagina, debe ser algo lindísimo. Ese tabernáculo era algo impresionante. Pero lo azul representa lo celestial, o sea, lo glorioso, lo celestial de parte del Señor. Por eso estaba lo azul. Cuando la gente pasaba a otra dimensión, a una dimensión celestial. ¿Ves qué impresionante? Porque la gente pasaba del desierto a algo celestial, del desierto a algo glorioso. Dice la palabra del Señor
que la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. Si uno imagina lo que estaba representado en el tabernáculo, que ya ahí hay una gloria, ahora imagínense la gloria que vamos a vivir nosotros. Lo celestial, ahí me está hablando también que no somos de esta tierra, que nosotros, somos de un reino de los cielos, algo celestial. Y ahí está representado también la misericordia y el arrebatamiento del Señor de su iglesia. Por eso le digo que esto es muy importante entenderlo, porque aquello que era sombra, nosotros lo vamos a vivir. O sea, en el momento que una persona viene y recibe al Señor Jesucristo verdaderamente en su corazón, se arrepintió, se apartó de todo aquello que al Señor no le agrada, la persona va a ver lo celestial de parte del Señor. Primeramente, vas a ver, número uno, que a través del púrpura está entrando a un reino de reyes y sacerdotes. Que su reino no está aquí en la tierra, que su reino está en los cielos. Número dos, tiene que saber que la sangre de Cristo está sobre su vida, pero no utilizar, a veces golpea un poquito porque la gente lo utiliza casi como una muletilla, llamémoslo así, un costumbrismo. ¡Ay, la sangre de Cristo me cubra! Pero no es solo decirlo, sino que tener la revelación verdaderamente de que la sangre de Cristo tiene poder. Por eso es que estaba el escarlata ahí, el color escarlata, que era un rojo intenso. ¿Qué quería decir? Que ahí estaba la sangre de Cristo. Número 3 está lo azul, lo celestial. Y número 4 está el lino fino, que representa las acciones justas. Ay, qué importante. Yo le hablé la semana pasada sobre las acciones justas. O sea, tienes que recordar que cuando vas a pasar por ahí, es que usted y yo somos producto de una acción justa. Primeramente, la acción justa representada por medio del Padre al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Número 2, que tal vez, muy probablemente, casi le puedo afirmar que cada uno de nosotros somos producto de una oración de un justo, de un hijo de Dios que clamó, que le dijo al Señor, Señor, trae las cuerdas de amor. Entonces, cuando vamos entrando, es que la gente se le olvidan varias cosas. Cuando la persona viene y recibe al Señor Jesucristo, sea en un culto, sea por medio de una oración y todo eso está ocurriendo en él. Toda esa representación está ocurriendo en él. Y qué impresionante, porque se recuerda las 4 columnas. Prácticamente las 4 columnas que si uno ve, está representado todos los colores. Pero también era interesante porque las columnas iban a estar cubiertas de plata, y usted lo encontrará ahí en el libro de Éxodo, Éxodo 27, si no me equivoco, iban a estar cubiertas de plata y de bronce. ¿Por qué de plata y de bronce? Que también eso lo relata los 4 evangelios. Por eso no es que solo, está hablando de 4 columnas, son 4 evangelios. No, sino el significado que tiene, lo que tenían las cortinas, por qué era que estaban cubiertas de plata esas columnas y por qué también de bronce, porque me está hablando de redención y me está hablando de juicio. Y en los 4 evangelios encontramos la redención de nosotros y también el juicio de parte del Señor. Y cuando hablamos del juicio, estamos hablando de los tiempos finales, estamos hablando de aquella etapa tribulacionaria. Entonces, por eso es tan importante entender el tabernáculo. Ahora sí, entremos. Ya la persona pasó por aquellas columnas impresionantes, pasó por aquel cortinaje también impresionante, que le digo que no eran cortinas baratas ni nada por el estilo. Eso era algo bien, bien importante. Lo primero que se iba a encontrar ya dentro del tabernáculo, era con el altar de bronce. El altar de bronce. Éxodo 27, versículo 1 dice, y harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura, y será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Este altar, el altar de bronce o el altar del sacrificio, era aquí donde el pueblo llegaba y ofrecía un cordero sin mancha, un cordero perfecto,
se sacrificaba para expiación de pecados, o sea, para perdón de pecados. Sabemos y entendemos que ya ahorita, hoy en día, lógicamente aquel era el periodo de la ley, ahorita nosotros estamos en el periodo de la gracia, que eso ya lo enseñamos, pero lo que es más importante es que cuando la persona viene y entra y pasa por aquellas columnas y aquel cortinaje, cuando recibe al Señor Jesucristo, lo primero que tiene que hacer es morir. ¿Morir a qué? Morir al pecado. Tiene que venir y presentarse delante del Señor y pedirle perdón al Señor por cada uno de los pecados. Y verdaderamente que en ese altar van a quedar todos esos pecados. El asunto es que muchos se los olvida. Muchos ven, ok, qué bonito todo esto, pero no pasan por el altar de bronce, por el altar de sacrificio. Nosotros tenemos que pasar por ahí y que todo sea quemado. Todo eso era quemado, no solo, sino que era quemado. ¿Por qué? Porque el fuego purificador del Señor viene quemando todas esas impurezas en nuestra vida. Vea qué importante, porque en ese momento así se lo dijo el Señor a Moisés, que se tenía que utilizar un cordero perfecto, o sea, un cordero totalmente no podía tener imperfección. Hoy en día el Señor envió al cordero, al Señor Jesucristo, pero también, vea qué importante, porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. O sea, no le estoy diciendo que por una iglesia perfecta, pero sí le estoy diciendo que el Señor viene por una iglesia santa, una iglesia sin mancha, sin arruga. O sea, que está en un proceso de santidad, que todos los días viene y se presenta delante del Señor, se arrepiente delante del Señor. El Señor viene por una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Y eso de la santidad ya lo hablamos, que si a usted le queda alguna consulta, con mucho gusto nos escribe, porque algunos quieren titular la santidad casi en la perfección, y no es así. La santidad es un proceso día a día, por eso el tabernáculo hay que entenderlo, es paso a paso. Primero está la entrada, primero están los celestiales, está la sangre de Cristo, y está aquella parte de reyes y sacerdotes, entramos, pero también está la palabra del Señor, los evangelios, maravilloso. Entramos y lo primero que nos encontramos es el altar de bronce. Vea que es un proceso del caminar del cristiano. Yo quiero que usted me acompañe en ese viaje. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida todas esas pequeñas cosas. Más adelante, cuando ya la persona pasaba el altar, se encontraba la fuente de bronce, que es importante porque la fuente de bronce es el lavacro y es la figura del bautismo, pero también es la administración que nos limpia y nos lava para poder entrar al tabernáculo de reunión. O sea, la persona no podía entrar. Lo primero que tenía que hacer era venir y presentar aquel cordero, que ya dijimos es la representación del momento en el cual venimos y nos presentamos delante del Señor, y primeramente tenemos que pedir perdón por nuestros pecados. Pero número dos, la persona seguía avanzando, el pueblo seguía avanzando y se encontraba el lavacro, figura del bautismo y la administración que nos limpia día a día. Pero el lavacro o la fuente de bronce, que está en Éxodo 30, y tal vez ahora sí voy a invitarle a que busque, porque aquí fue donde quedamos. Éxodo 30, 17 al 21 dice: habló más Jehová a Moisés y diciendo: harás también una figura de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, por sus generaciones. Ve aquí, de verdad, y yo le decía la semana pasada, qué impresionante lo que nos está ocurriendo hoy en día. Impresionante que si uno lee este pasaje. ¿Por qué? Porque hoy en día yo no creo que todo lo que esté ocurriendo sea casualidad, sino todo tiene un propósito. Y en todo hay que consultarle al Señor: Señor, ¿por qué estás permitiendo todo esto que está ocurriendo?
Hoy en día estamos viviendo una pandemia y no me voy a referir a eso, sino al punto más importante. ¿Qué se ha dicho? De la pandemia y de este virus todavía no hay una cura. Se está trabajando y esperamos y oramos en el nombre de Jesús para que prontamente esté una vacuna. Pero ¿qué nos está enseñando esta pandemia? Que prácticamente la única cura es lavándonos las manos y cuidándonos, el distanciamiento y todo. Pero lo primordial, usted lo dirá, de parte de los médicos, los especialistas, es lávese las manos, lávese las manos. Y vea qué impresionante, porque aquí encontramos que en el tabernáculo del Señor, cada vez que Aarón y su pueblo entraba, ¿qué dice? Tenían que lavarse las manos y los pies. Vea qué impresionante, porque prácticamente es lo mismo que se nos está diciendo hoy en día. Lávese las manos y tenga cuidado con los pies. Y hay gente que ha puesto alfombras en sus entradas de sus casas, ahí pasan y con un líquido especial mojan sus zapatos y todo. Pero qué impresionante, Señor. Por eso es que decimos que estamos a las puertas y que el tiempo, la venida de nuestro Señor Jesucristo está lo más cerca de lo que nosotros pensamos. Muy, muy cerca está la venida del Señor Jesucristo y el arrebatamiento. Vea qué importante, porque en esto era un sentido de obediencia, igual que ahorita. Por eso decimos que ese es un tiempo de obedecer y de prueba. Porque el Señor le dijo, si no se lavan las manos y los pies, se van a morir. O sea, no pueden ir al lugar santo y al lugar santísimo. Pues se van a morir. Y hoy en día, no lo estoy diciendo así, pero tal vez por un descuido, puede ser que nos llegue a afectar un virus que usted verá cuánta gente ha muerto hasta ahorita. A nivel mundial es impresionante, y aquí en Costa Rica nunca uno se imaginaría haber visto esto, que ya estamos llegando casi a las 800 muertes en cuestión de meses. ¿Qué le quiero decir? Que aquí en la representación del tabernáculo, hoy en día, nosotros estamos viviendo una etapa muy interesante. Ahora, en el lavacro y la fuente de bronce también, y quiero que busquemos el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vea qué importante, porque en el libro de Hebreos dice que para acercarse uno debe tener un corazón sincero, para acercarse, Señor. O sea, no hemos llegado al lugar santísimo, apenas estamos en el atrio, pero cada paso que damos en nuestra vida cristiana para acercarnos al Señor tenemos que ir con un corazón sincero. ¿Qué más dice? En plena certidumbre de fe. O sea, teniendo la convicción, la certeza de lo que nos vamos a encontrar, hacia dónde vamos. Hoy en día no se te puede olvidar esto. ¿Por qué? Porque la gente caminaba. Yo me imagino a Aarón y sus hijos caminando. No sabían lo que se iban a encontrar allá, porque el Señor se lo había mostrado a Moisés. Tal vez conforme pasaban los días, ya conforme cada día que pasaba y lo practicaban, ya sabía. Pero póngase en práctica el primer día, todo cubierto con cortinas, con paredes impresionantes de cortinas, y usted no sabía lo que había en cada uno de los aposentos. Aarón y sus hijos no sabían de lo que había allá adentro. Entonces había una certeza de fe. La fe es la convicción de lo que se espera. La certeza de lo que no se ve. Puede ser que usted ahorita diga, ¿para dónde vamos? Mire, yo imagino que más de uno dirá, ¿será verdad que va a ocurrir el arrebatamiento? ¿Para dónde iremos? ¿Cómo será la vida allá en el reino de los cielos? ¿Cómo será que seremos arrebatados? ¿Cómo llegarán a ser las bodas del Cordero? Pues aquí en el tabernáculo estaba la representación misma. Pero ellos, dice el libro de Hebreos, acercados con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia. Vea qué importante esto, y aquí me voy a detener. Purificando los corazones de la mala conciencia. Vea que es un tema personal, y esto quiero que quede muy en claro. Es un tema personal, un tema en el cual es una relación usted con el Señor.
mi persona con el Señor. Que a través de la palabra el Señor te habla y te dice, mire, tienes que cambiar esto, lo otro. Gloria al Señor. Pero es un tema personal. Personal, oiga lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque esa parte de purificación de los corazones, de la mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Vea que primero el Señor trabaja de adentro hacia afuera. El Señor primero quiere que nosotros, nos presentemos delante de Él con un corazón sincero. Y es que aquí es importantísimo. Hay gente tal vez que se va por la vista. Ay, pastor, mire qué lindo aquel hermanito, aquella hermanita, levanta las manos. Casi, casi, pastor, son santos. Casi. Están así de ser santos. Yo no lo aseguraría. Porque este reino de los cielos no es por vista, es por fe, dice la palabra del Señor. Y uno no puede estar por la vista, sino que es con un corazón sincero delante del Señor. Y eso va a reflejarse en el cuerpo. O sea, que el cuerpo va a reflejar verdaderamente el cambio que ocurrió en lo interior. Por eso es que decimos de que ese está en sus manos, óigalo muy bien, está en sus manos la salvación, está en sus manos la santificación, está en sus manos el cambio. No está, óigalo muy bien, no está en su esposa, no está en sus hijos, no está ni en su pastor, está en usted. Usted es el que decide cambiar. Usted es el que verdaderamente va a decir con un corazón sincero. O sea, usted se conoce. Por eso esta parte, de la fuente de bronce es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nos habla de limpieza, nos habla de purificación para acceder a las cosas del Señor. Hay gente que quiere acceder a las cosas del Señor, pero con ciertas cositas que están ensuciando. Y a veces esas ciertas cositas que las vemos pequeñas se hacen muy grandes. Vea que todos los días era lavarse las manos. Por eso yo digo, qué extraña que es la gente de verdad y el pueblo. ¿Por qué? Y cuando hablo del pueblo hablo en general, o sea, hablo de toda la población que compone el mundo. Si se nos dijo desde el inicio, mire, nuestra mayor arma es lavarnos las manos en relación a la pandemia, ¿por qué no hemos hecho caso? Y hay gente que ya se cansó, ya, no, ¿para qué voy a hacer eso? No, déjese de esas cosas. Esos son inventos. No, ¿cuáles inventos? Pues ahí está la gente que se está muriendo. Y ahí están los hospitales que ya casi están saturados de gente que está enferma. ¿Qué tal si nos cansamos en nuestro caminar con el Señor de lavarnos las manos? De presentarnos con un corazón sincero. Porque también mire, qué importante, aquí en esta parte, porque el lavacro iba a tener espejos. ¿Qué quiere decir que tenía espejos? Cuando la persona llegaba y tomaba agua, cuando usted está en un espejo, ¿qué es lo que se va a reflejar? Se va a reflejar su persona, se va a reflejar mi persona. O sea, la persona llegaba y porque el Señor le dijo, no era más fácil nada más poner ahí, hacer la fuente de bronce y no ponerle espejos. ¿Por qué? Porque en el espejo mismo usted se iba a ver. Dice el libro de Apocalipsis que nosotros tenemos que ser como los seres vivientes del Apocalipsis, con ojos hacia afuera, pero ojos hacia adentro. En el espejo, usted se va a reflejar. En esa agua usted se va a reflejar. Y usted va a saber que si usted está bien o está mal. Y si necesita purificarse y lavarse. Por eso, le vuelvo a decir, el tema del bautismo no es solo un ritual. Es algo muy importante. Pero cada día, prácticamente, nosotros tenemos para llegar a ese lugar santísimo, para llegar al lugar santo, tenemos que pasar por ese lavacro, por esa fuente de agua. Y tenemos que presentarnos delante del Señor y ver verdaderamente, internamente, si algo está mal. Es que es un tema de convicción, un tema de arrepentimiento, no de remordimiento. Es verdaderamente venir y decir, yo me voy a lavar, yo voy a dejar todas aquellas cosas, aquellas mañas, aquellas costumbres. Y verdaderamente me voy a presentar limpio delante del Señor.
Voy a levantar manos santas y limpias delante del Señor. Por eso la fuente a ver, el lavacro es tan importante. ¿Está bien? Sigamos. Ahora sí, después de que pasamos por esos dos elementos, estamos listos ¿para dónde? Para el lugar santo. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Sí. El lugar santo. Ya pasamos por el atrio. Algunos se quedan en el atrio, ¿no? Algunos dicen, no, ¿qué voy yo a sacrificar esta costumbre? ¿Qué voy yo a sacrificar? A ver, esta desobediencia. ¿Qué? No, aquí me quedo en el atrio, está bonito, viendo a la gente pasar. Pero algunos, como le quiero decir, ven la gente pasar, pero no quieren ir en el camino del Señor. No quieren pasar ni por el altar del sacrificio, ni por el lavacro. Pero recuérdese lo que le dijo el Señor a Moisés, que si no se lavaban y no pasaban por el altar de sacrificio, iban a morir. Uy, no, eso no me gusta. No le estoy diciendo que la gente vaya a morir hoy en día, pero si la persona hoy en día no pasa ese camino del altar de sacrificio, de la fuente, el lavacro, téngalo por seguro que van a ir a vivir una vida en la tribulación y en la gran tribulación. Por eso es tan importante entender cada uno de los elementos. Vamos hacia el lugar santo. El lugar santo estaba compuesto por 5 columnas. Se recuerda que el atrio estaba por 4 columnas y tenía su cortinaje. Altas las columnas. Imagínense casi una figura de una pared muy alta, porque era muy alta. Ahora íbamos a entrar a otro aposento, que era el lugar santo. Este lugar santo iba a estar compuesto por 5 columnas. O sea, imagínense una gran tienda y dentro de esa gran tienda iba a estar otra tienda y dentro de esa tienda iba a estar otra tienda. ¿Está bien? Entonces, el lugar santo, 5 columnas. 5 columnas que dicta en Éxodo 26:37. Éxodo 26:37. Esas 5 columnas me hablan de los cinco ministerios, del ministerio quíntuple. Al inicio me hablaba en el atrio de los 4 evangelios, ahora me está hablando de 5 columnas. 5 columnas que son los 5 ministerios. Y cuando hablamos de los 5 ministerios estamos hablando de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que también está en el libro de Efesios 4:11. Nuestra vida cristiana, primeramente, tiene que estar documentada en los 4 o fundamentada en los 4 evangelios, pero también dice la Biblia que el Señor dejó apóstoles, que el Señor dejó profetas, que el Señor dejó evangelistas, que el Señor dejó pastores y maestros para edificación de la iglesia, o sea, que iban a servir de base, de columna para edificación de este gran edificio que es la iglesia. Por eso el Señor le dijo a Moisés, vas a poner 5 columnas. No le dijo 6, no le dijo 7, le dijo 5. Y la representación de 5 significa los 5 ministerios que están en el libro de Efesios 4:11. Ahí también, cuando ya la persona entraba, porque también estaba cubierto por cortinas, entraba y lo primero que se iba a encontrar era de la mesa de los panes. Y también esa mesa de los panes estaba compuesta por unas varas de madera de acacia recubiertas con oro. Vea qué importante. ¿Por qué? Porque me está hablando, número 1, de los panes, de la mesa de los panes. Prácticamente me está hablando de la Santa Cena. Por eso el Señor dijo, y harás esto hasta que yo venga. Ve que el Señor nada más dijo 2 cosas. Y las 2 cosas están aquí en el tabernáculo de Moisés. Número 1, el bautismo. El Señor dijo que todos nos debemos de bautizar y era un mandato de parte del Señor. Y 2, iba a disfrutar la Santa Cena. Y aquí está tipificada la Santa Cena en la mesa de los panes. Pero la mesa de los panes también me habla. Panes significa comida, pero también significa
la presencia del Señor, según Levítico 24:5. Hoy en día muchas personas han perdido, entre comillas, como quien dice, la fuerza. Yo conversando con una hermana un día de estos, yo le decía: a ver, hermana, tenemos que tener la revelación de la Santa Cena. La Santa Cena ahora es clave. Siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca es clave. Entonces, dentro de este lugar santo estaba la mesa de los panes. Y la mesa de los panes me habla de ¿qué? De la Santa Cena. Pero no solo eso, porque quiero tocar ahorita el lugar santo para ver que si de hoy en 8 hablamos del lugar santísimo. También estaba, muy interesante, la menorá o el candelabro, que estaba compuesto por 7, llamémoslo así, candelitas o aposentos de alumbramiento. Eso está en el libro de Éxodo 25, en la menorá. Esta menorá es sumamente importante también. Ya le dije, a ver, vaya siguiéndome el paso. Número 1, estaba el lugar atrio, vino, está el altar de sacrificio, donde todos morimos a todos los pecados. Número 2, teníamos que ir a la fuente. La fuente en nuestro caminar diario es de que usted y yo nos vamos a ver y nos vamos a lavar de toda aquella impureza, de toda aquella suciedad. Las manos significan manos santas. Los pies, nuestro caminar del Señor, nuestro caminar debe ser santo. Amén. Seguimos, entonces entramos al lugar santo. Pasamos del atrio al lugar santo y lo primero que nos encontrábamos eran 5 columnas, los 5 ministerios que tanto han sido atacados, porque hay gente que dice, no, yo creo nada más en pastores o yo creo nada más en profetas. No, son los 5 ministerios. Y vea que se lo llevo al libro de Efesios para edificación de los santos. Pero pasando ya esas columnas, esas cortinas, lo primero que nos vamos a encontrar es la mesa de los panes, tipo y figura, le vuelvo a decir, de la Santa Cena. Y seguidamente nos encontramos la menorá. La menorá que el Señor le dijo a Moisés, la vas a poner a alumbrar hacia el lugar santísimo. Pero hablemos un poquito cómo era construida la menorá. La menorá, le dijo el Señor a Moisés, la vas a hacer de oro puro, pero la vas a construir de una sola pieza y la vas a construir a punta de martillo. Qué importante, porque tal vez a algunos les gusta tener la figura de la menorá porque es lindísima. Pero hay que entender que en esa figura está construida nuestra relación con el Señor. El oro. ¿Qué significa el oro? El oro es un metal muy preciado, pero iba a ser construida a punta de martillo, y de una sola pieza. Es impresionante porque iba a ser a punta de martillo de una sola pieza. Algunos queremos ver la luz del Señor y decimos, y en el primer martillazo ya salimos corriendo. Tienes que entender que el Señor nos está formando. Nos está formando porque Él quiere que lleguemos al lugar santísimo. Ahí vienen los martillazos y martillazos. Y el Señor no ha terminado. Algunos dicen, ya estoy listo, ya, pastor, ya, yo soy esa luz, ya yo soy esa menorá. No, el Señor sigue formándonos, el Señor nos sigue formando a través de cada martillazo. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a convertir ciertamente en esa menorá, para que muchos puedan ingresar al lugar santísimo. Pero cuando esa menorá esté formada es porque fue formada a martillazo, casi a martillazo limpio, ¿no? Porque como le vuelvo a decir, si yo le muestro, es que no tengo ahorita una figura de la menorá, pero tal vez ahí le pongo un ejemplo, era algo sumamente hermoso. Pero si usted va y le pregunta a la menorá cómo fue que la hicieron, tal vez le va a contar un montón de cosas, ¿no? Cuántos martillazos y todo, cuánto costó forjarla. Entonces, desde ese punto de vista, ve que interesante porque no tenía que estar apagada. La luz, que es la luz de Cristo, siempre tiene que estar encendido en nuestros corazones. Siempre. Entonces, desde ese punto de vista, y la puso, así le dijo el Señor, vas a ponerla alumbrando hacia el lugar santísimo. Número 3. Y vamos a encontrar el incienso aromático, fabricado con, el Señor le dijo que tuviera un estante que iba a estar
totalmente con incienso puro. Y eso te hablamos del incienso aromático. Vea qué importante, porque ahí me va a hablar, y eso está en el libro de Éxodo, pero tal vez busquemos el libro de Apocalipsis 5, porque usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con la venida del Señor Jesucristo? Ya le voy a mostrar, porque en el libro de Apocalipsis me va a hablar de este estante que venimos ahorita hablando, de incienso. Apocalipsis 5, y con este pasaje prácticamente concluimos, y de hoy en 8 vamos a hablar de el lugar santísimo. Dice: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Este incienso aromático es la oración suya y mía. Por eso hablábamos el día jueves en el culto de familia sobre ponerse en la brecha ahorita por su familia. Y el ponerse en la brecha no es solo librar una batalla, sino también vivir una vida en oración. Ahí está cada una de las oraciones, ahí está representado cada una de las oraciones. Antes de llegar a ese lugar santísimo estaba el incienso aromático que sube como incienso. Por eso Apocalipsis, vea lo que dice en 5:8, dice: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa, copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, ese incienso aromático se levanta delante del Señor. Al Señor, tenga y apúntelo, al Señor le gustan las oraciones. Al Señor le gusta que vengamos y nos presentemos delante de Él en una vida en oración. Por eso le vengo hablando mucho de la oración. Intensificar la oración de todos los días, 3 veces al día, tal y como lo hacía Daniel. Y la oración es en todo momento, tanto en los momentos bonitos como en los no tan bonitos, pero tenemos que presentarnos con acción de gracias delante del Señor. ¿Se recuerda Daniel, lo que hablamos el día jueves? ¿Qué hablamos el día jueves? Daniel venía a enfrentar una situación sumamente difícil, por gente envidiosa, por gente que también sentía un poquito de celos de cómo Dios había bendecido a Daniel. Y Daniel sabía que iba a pasar un momento sumamente difícil. ¿Por qué? Porque iba a ser enviado a la fosa de los leones. Y cualquiera comenzaría ahí a decir: no, es que el Señor ya me abandonó, ya me resiento con el Señor, ya no voy a la iglesia, ya no veo el discipulado, ya nada. No, más bien Daniel, ¿qué hizo? Se presentaba 3 días delante del Señor y le daba gracias a Dios. Oiga, qué importante. Le daba gracias al Señor por aquello que había pasado y lo que iba a vivir. Y en esa oración, en ese incienso que llega delante de la presencia, va que está delante del lugar santísimo, ese incienso que está delante del Señor, el Señor iba a escuchar aquella oración. Y yo le dije: lea el libro de Daniel para que vea cómo termina la historia. ¿Cómo termina la historia? ¿Se comieron los leones a Daniel? No, más bien los leones le sirvieron de almohada a Daniel para dormir. Entonces, desde ese punto de vista, tienes que saber y entender que en este tiempo final van a haber circunstancias, van a haber situaciones que tal vez usted ni yo las entendamos. Pero dale gracias a Dios porque el Señor sí la entiende. Y por eso esta vida es un proceso, nuestro caminar es un proceso que está representado en el tabernáculo de Moisés, que aquello era sombra de lo que nosotros íbamos a vivir. Y gloria al Señor por eso, amén. Entonces vamos a dejar la enseñanza hasta aquí. Hay mucho de lo que tenemos que hablar. Tenemos que hablar del lugar santísimo, desde la representación de afuera del lugar santísimo, pero por lo demás vamos a dejarlo hasta aquí. De hoy en 8 vamos a terminar hablando del lugar santísimo. Entonces, si gusta, vamos a orar, démosle gracias al Señor en esta noche, y de verdad, de todo corazón, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor tenga de ti misericordia y traiga sobre tu vida paz, porque ahorita estamos viviendo tiempos gloriosos de parte del Señor, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, una vez más
por tu bendita presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tú nos vienes hablando de nuestro caminar, cómo debe ser la vida del cristiano, cómo en aquella representación en medio del desierto, Señor, tú llegaste a habitar ahí, y en ese caminar, Señor, está nuestro caminar, Señor, que está desde el atrio hasta el lugar santo y llegando al lugar santísimo. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada momento, Señor, que hemos pasado, Señor, por ese atrio, por ese lugar santo. Gracias, Señor, porque en cada momento, Señor, en cada santa cena, Señor, Padre, tú estabas ahí con nosotros, y ahora, Señor, prontamente vamos a llegar a ese lugar santísimo. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mis hermanos, los esperamos el día de mañana en el culto. No se lo pierda, a las 10 de la mañana en punto. Por lo demás, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde y que pasen una linda noche. Bendiciones a todos.